Muy bien. Pues vamos a continuar con el tema de la escuela dominical que hemos estado viendo, que es acerca de los atributos morales de Dios. El último que vimos fue que Dios es verdad, si lo recuerdan. La semana pasada, pues recordamos, fue un día especial, eh, suspendimos el tema, pero para que nosotros podamos de alguna forma otra vez encarrilarnos, poder recordar un poquito de lo que vimos hace 15 días o hace 20 días. ¿Alguien recuerda algo? En los falsos creyentes. Muy bien. Y fíjense, me llamó mucho la atención porque, bueno, a lo mejor no sé si es correcto lo que voy a decir, pero ese video donde habla, bueno, pues, ven que subimos los videos a la plataforma de YouTube, no sé si sea por el título, pero es de los que más pocas vistas tiene. No sé si porque la gente dice, ay, no quiero que me digan que soy un falso creyente, no quiero no quiero exponerme ante el texto bíblico y tal vez darme cuenta que a lo mejor estoy buscando a Dios de una forma no correcta, ¿no? Pero, pero eso me llamó mucho la atención. Inclusive he considerado algunos temas que a lo mejor, no sé, a lo mejor no son todos importantes, pero el de ese tema, principalmente que nos basamos en Juan capítulo 6, se me hizo muy revelador y muy de autorreflexión. Pero no tanto porque busque los likes o por las vistas, sino es como un experimento social. Solamente observo esa situación y me llama mucho la atención. Y eso es algo que, de hecho, yo esa vez les dije, pues no les doy hojitas porque prácticamente nos íbamos a basar todo el texto de Juan capítulo 6. Y de hecho, en la hojita que les acabamos de dar, prácticamente hay como título de la hojita o subtítulos es las intenciones de los falsos creyentes son expuestas ante la verdad, ¿sí? Recordemos, ¿por qué digo ante la verdad? ¿Ante quién estaban hablando estas personas? Ante Jesús. ¿Y Jesús quién es? La verdad. Y prácticamente la verdad los estaba exponiendo. ¿Sí me explico? Entonces, ojalá gente pueda retomar pueda ver ese video. Creo que sí es de los más largos, ¿va? Por eso, a lo mejor dice, ay, dura tanto, pues por eso no. A lo mejor puede ser eso. Pero les invitamos a que vean nada más hoy vamos a mencionar ciertas cosas, pero que lo vean y que pueda ser, esperemos que pueda ser de bendición a su vida. Bueno, algo que vimos ahí en la hojita, ahora sí vamos ahí a la hojita, y algo de lo que solamente como repaso, lo que vimos en Juan capítulo 6 es uno. Dice que los falsos creyentes o los pseudo cristianos o los pseudo creyentes, dice, se dejan llevar por la emoción de las cosas extraordinarias. Si recordamos más o menos en el versículo 2, ¿por qué esta gran muchedumbre estaba con Jesús o por qué seguía a Jesús? Porque de cierta forma, hasta lo que nos dice el versículo 2 es, vamos, al versículo 2 dice, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba enfermos. En otras palabras, como dice aquí, se dejaba llevar por las emociones de las cosas extraordinarias, ¿no? ¡Wow! ¿Eran qué? Sorprendidos prácticamente. Y ya lo vimos en aquella semana, cómo lamentablemente muchos cristianos llegan a las iglesias o buscan a Dios simplemente a ver la novedad, lo extraordinario, a ver qué hay en la iglesia, ¿no? De hecho, es curioso que en muchas de las iglesias a las cuales se les llama mega iglesias, es donde se hablan lenguas, la gente se cae, según hay visiones, según hay muchas cosas que extraordinarias. Y coincidentemente son las iglesias en cuanto a números, en cuanto a gente, de las más grandes. Pero iglesias que son netamente bíblicas, como en el caso, perdón que lo diga, en el caso de nosotros,
no es un número tan grande. ¿Por qué? Porque la gente busca que muchas veces esa, wow, eso extraordinario. Y tristemente, bueno, aquí en Aposento Alto no lo hacemos. Y la gente buscaba a Jesús por esa situación. ¿Sí? Siguiente punto, solamente estamos recapitulando. Siempre alegará al líder de quien, halagará al líder de quien podría obtener algo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Qué es lo que decían estos hombres o toda esta muchedumbre? Dice, la gente al ver la señal milagrosa de Jesús, y si recordamos, ¿qué señal milagrosa acababa de hacer Jesús? Les acababa de dar de comer, acababa de multiplicar los peces y los panes. Y en el versículo 14, la gente al ver la gran señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. ¿Qué estaban haciendo con Jesús? ¿Lo estaban halagando o no lo estaban halagando? Sí, lo estaban alabando de una forma así como si Dios fuera, como si Jesús fuera realmente el Dios que supuestamente ellos estaban buscando. No, lo estaban halagando como un líder. Ay, nos diste de comer. Ay, gracias Jesús porque tú nos proveíste. Tú eres exactamente al que nosotros habíamos querido, al que siempre hemos estado esperando. De hecho, en el versículo 15, ¿qué dice? Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Sí? Él estaba consciente y estaba entendiendo de que la gente no estaba siendo sincera, nada más lo estaban halagando de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía la gente que podía seguir obteniendo beneficios de él. Incluso dice, no hay duda que es el profeta, ¿no? O sea, lo veían como un profeta más, no como el Hijo de Dios, que Exactamente. es un profeta. Sí, sí. Entonces, es importante que veamos esa situación. En el versículo 26 vemos cómo siempre buscarán a Dios. Ahora, estos falsos creyentes siempre buscarán a Dios por conveniencia. En el versículo 26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Sí? Jesús se daba cuenta de que estos falsos creyentes, falsos discípulos, lo estaban siguiendo solamente por conveniencia. Sí, ya lo mencionamos aquella vez. Habrá cristianos que lleguen o pseudo, o habrá personas, perdón, habrá personas que lleguen a nuestras iglesias por conveniencia. Sí, de la misma forma que el Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo se dio cuenta? Sí. ¿Nosotros nos podríamos dar cuenta cuando una persona llega a nuestra iglesia por conveniencia? Sí. Y es triste poderse dar cuenta de una persona que llega con ciertas características o ciertas necesidades o que siempre se haga, como dicen, siempre se hace el sufrido, siempre se hace el, el, el que le va mal en todo y que gracias porque tiene una iglesia, grandes hermanos que lo aman y que lo apoyan, pero pues así a veces se la pasa meses, años y pues no cambia esa situación, ¿no? Entonces es interesante eso. Versículo 28, ¿algo iban a mencionar? Sí, incluso muchas veces este tipo de personas, como no obtienen lo que quieren, se resienten, ¿no? Con, con la religión incluso, ¿no? Porque lo ven como una religión. Así Se es. resienten con la religión. Ah, pues, ¿para qué voy a ir si ahí no son vanidosos, no son como Jesús? Así. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, pues igual de la misma forma el Señor Jesucristo se dio cuenta y pues se los echó en cara. Ahora sí que, como dice el título, los falsos creyentes son expuestos ante la verdad y el Señor Jesucristo los expuso. Bien, versículo 28 dice, podrán querer estar en el ministerio,
Aquí puse, podrán querer estar en el ministerio por obtener beneficios. En el versículo 28, que era lo que decían, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Prácticamente, ¿qué recuerdan que lo que vimos aquella semana? ¿Por qué decían esto estas personas? Porque querían que hacer los mismos milagros que el Señor Jesús, ¿sí? ¿Pero por qué lo querían hacer? Porque ellos querían obtener ciertos beneficios, ¿sí? Pero económicos. Ya no trabajo, mejor me dedico al ministerio, quiero hacer las mismas cosas que Dios hace, las mismas cosas que Jesús hace, a fin de cuentas, pues viendo que Jesús multiplicó los peces y los panes, dirían, pues yo también quiero multiplicar los peces y los panes, y pues no solamente eso, hacer muchas cosas, ¿sí? Querían hacer lo mismo o estar, o hay mucha gente que igual podríamos ver como si trata de integrarse al ministerio o algún ministerio de la iglesia, ¿sí? O en sí al ministerio, ¿por qué? Por cierto beneficio económico, ¿sí? Me ha tocado ver, y no solamente mexicanos, también me ha tocado ver gente extranjera o inclusive hasta estadounidenses, ¿sí? Que se han metido al ministerio por cierto beneficio, ¿sí? Tristemente, luego entre los latinos se ha comentado que en muchos, ¿cómo se dice? Muchos estadounidenses o de otros países que vienen a México como misioneros, a veces nada más vienen así como grupos, vienen a México y son de esos misioneros sacafotos, como dicen. Llegan, así que se abrazan así con los niñitos que están así llorando sus moquitos y lo que sea así, y casi así llorando y todo. Ya sácame la foto, le sacan la foto, y ya lo dejan y todos se van. Ahora tómame con este. Y así le sacan, y ya, y se van. Y ahora toca, y ya. Se van y hacen su mega reporte y pues con las fotos que dicen, no, es el misionero, tiene corazón y, para la obra misionera y miren lo que ha hecho, pero tristemente es una falacia, ¿sí? Tristemente se puede ver en eso, en muchos misioneros o inclusive en muchos pastores. Eh, Hay algunos que inclusive a mí, en lo personal, eh, pues no sé, la verdad, algunos que he conocido de repente, pues por ejemplo, están batallando aquí aquí en México, como pastores y todo, y a lo mejor económicamente, fíjense, económicamente no les va muy bien, ¿sí? Y tristemente lo que dicen, pues, por ahí, no sé, alguien, de repente una agencia misionera dice, no, pues es que requerimos misioneros que se vayan a Europa, o se vayan a Medio Oriente, o se vayan acá, y muchos que dicen, pues yo voy, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque saben que cuando es a través de una agencia misionera, lógicamente su estabilidad económica podría ser más estable que de lo que están. ¿Sí me explico? Y tristemente muchos te pueden decir, es que el Señor me está llamando, siento una carga en mi corazón allá. A veces se puede, tristemente, se puede dudar. Y a lo mejor dirán, ay, tú también eres pastor y ¿por qué estás hablando mal de tus pastores? No, no estoy hablando mal de los pastores, estoy hablando de esa situación. Y si realmente ellos tienen amor por Cristo, sean allá o sea allá, o sea, se va a ver, ¿sí? Se va a ver. Pero tristemente, muchos pseudo cristianos pueden inclusive ingresar al ministerio por obtener beneficios, ¿sí? Y bueno, así puedo hablar de muchas cosas. También versículo 30 dice lo siguiente, eh, habla acerca de constantemente le pedían pruebas o señales egoístas a Dios. Versículo 30 dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Le decían al Señor Jesús. Igualmente, mucha gente o pseudo cristianos pueden llegar a la iglesia o inclusive cuando se les invita para que vengan a la iglesia o se acerquen a Dios,
¿qué es lo que hacen? Muchas veces le piden algún tipo de señal a Dios. No, pues si Dios me cumple esto, ok, llévame en oración, o si me curo, o si esto, vas a ver que ahí me vas a tener en la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, no. Por ejemplo, hay un sacerdote muy famoso en las redes sociales, un famoso Luis Toro, algo así, eran conocido. Y pues, sus debates, según y Luis Toro, no, contra el pastor, no sé qué, que a veces son más show, a veces ni son pastores, ¿sí? Y dice, si con una cita me demuestras que la Iglesia Católica no es la que Jesucristo fundó, ahorita me vuelvo cristiano. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿ustedes creen que para el cristianismo o para Aposento Alto o para cualquier iglesia le interese que un sacerdote, simplemente porque le demuestres, él ¡pum!, se va, luego va a empezar a asistir a una iglesia cristiana? Ni salvo va a ser, ¿sí? Cuando él lo dice de una forma, ¿qué? Religiosa y burlona, y burlona, ¿sí? Pero realmente como cristiano y todo, a nosotros no nos interesa tener ese tipo de personas en las iglesias. ¿Sí me explico? A nosotros no nos interesa tener personas o llenar el lugar con personas de esa calaña, ¿sí? Sino realmente, y vamos a ver más adelante al tipo de personas que Dios busca. Entonces, tristemente mucha gente busca ese tipo de señales. Bueno, y para no hacerlo más largo, también vimos cómo estos falsos creyentes, aparte de pedir pruebas egoístas a Dios, dice, pensará que todo le cae del cielo y sin trabajar, porque hay mucha gente que piensa que, pues bueno, ya vengo con Dios y como soy hijo de Dios, pues Dios me va a proveer de todo lo que necesito, Dios me va a dar absolutamente todas las cosas que yo le pida, y pues no. También, también pensará que a pesar de que Dios obre en sus vidas, realmente no van a creer en él, eso como lo vemos en el versículo 36. Otra cosa que es un falso creyente, no ha entendido el evangelio y solo criticará a Dios, ¿sí? Esto lo vemos con el versículo 41 al versículo 42. ¿Qué más? Y cuando deja de obtener beneficios, también se le hace fácil alejarse de Dios. Sí me gustaría verlo, que es el versículo 60 al 66. Dice lo siguiente, de Juan capítulo 6, dice, y muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y versículo 66 dice, y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿A quién abandonaron? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando dejan de obtener los beneficios, se les hace muy fácil alejarse de Dios, irse de la iglesia, así como se dijo hace un momento, aquí no ayudan, aquí no hacen nada, aquí son hasta codos, no sé, podrían decir, y no me ayudan, no me satisfacen como iglesia, dicen. Pero bueno, así también le pasó al Señor Jesucristo, así también nos ha pasado a nosotros, entonces no nos sintamos mal de esa forma. Y por último punto que vimos en Juan capítulo 6 dice, y un falso creyente, perdón, puede traicionar a Jesús
por conveniencia. Esto lo vemos en el versículo 70 y 71, los últimos versículos, que dice: entonces Jesús dijo: yo les elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. A pesar de que Judas vio que todos esos discípulos, toda esa multitud se alejó. De hecho, veíamos en aquella semana que inclusive podemos pensar que también ahí estaban incluidos los 70 que también habían ido, predicado el Evangelio, sacado demonios, hecho milagros y también abandonaron al Señor Jesús. El mismo Judas, estando y compartiendo día y noche con el Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, conociendo cosas muy íntimas, por decirlo de una forma, de su vida diaria del Señor Jesucristo, también Judas al final, como no pudo obtener lo que él deseaba, simplemente buscó, aún así, un beneficio. ¿Y qué fue? Traicionar al Señor Jesucristo, entregarlo y obtener ¿qué? Un beneficio económico. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, un falso creyente siempre va a ser expuesto ante la verdad y la verdad los va a rechazar y van a ser expuestos. Ahora, yo me guié solamente por lo que encontré yo en Juan capítulo 6, por eso inclusive marqué los versículos como está ahí en las hojitas, pero seguramente con otras partes de la Biblia vamos a poder ver más ejemplos o más características de los falsos creyentes. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, no digamos que es una lista total, sino podemos hablar de muchos puntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues ahora sí vamos al subtema que vemos ahí que dice características de un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo. Y vamos a dos capítulos antes y vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 también es famoso por por el famoso acontecimiento o esta narración de Juan hablando con quién? Con la mujer. ¿Cuál mujer? Samaritana. Muy bien. ¿Sí? Bien. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 19. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación de lo que hemos visto? ¿Sí? O nadie va a decir, pues yo soy un falso creyente, no me importa y yo voy a seguir viniendo, ¿no? No, no es cierto, espero que no. No. Bien. En Juan capítulo 4, desde el versículo 19 al 24, dice lo siguiente. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Ahora, ¿con quién está hablando? Con la mujer samaritana. ¿Sí recordamos qué diferencia hay entre un samaritano y un judío? ¿Por qué no se llevaban bien? ¿Alguien me podría responder? ¿O quiénes son los samaritanos? Una mezcla, ¿no? Una mezcla. Ok. ¿Por qué surgió esa mezcla? Porque cuando regresaron del... Bueno, son cuando reconstruyen el templo con Ay, no me acuerdo de... Bueno, que es el profeta y el... Zorobabel. ¿Zorobabel? Sí, bueno, ellos dos que cuando bueno, entran al templo y ven que una de las ordenanzas es de que los judíos no se pueden juntar con los gentiles, sino que los judíos se tienen que juntar con los judíos. Entonces los líderes de familia dicen, bueno, entonces desprecio a mi familia, a mis hijos que tuve con los gentiles, y ahora me caso con los mismos
con el mismo pueblo judío y desprecian a sus hijos, ahora sí que como dice el hermano, mestizos, ¿no? Ese acontecimiento que mencionas, es como resultado de un acontecimiento anterior. Por ahí mencionaron algo. ¿Qué pasó con los asirios? ¿Sí? Se llevaron a quiénes. Recordemos que el pueblo, la nación de Israel estaba dividida, ¿sí? Se llevaron a las tribus del norte y las desaparecieron prácticamente, ¿sí? Se las llevaron y nunca regresaron. Al reino del sur, que eran los de Judá, capital Jerusalén, se los llevaron ¿quiénes? Los babilonios. Se los llevaron, los desterraron y todo. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Cuando se llevó a la mayoría de la gente de Judá, de otro pueblo, de otra nación, agarró y trajo y la puso en la tierra de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿quién se quedó en Israel o quién se quedó en Judá? ¿Nobles? ¿Se quedaron? No, es Nabucodonosor o los babilonios se llevaron lo mejor y dejaron a lo peor, ¿sí? A los mendigos, a los enfermos, a lo peor de la nación. Entonces llega esta nueva nación de otros lados y Nabucodonosor o los babilonios los ponen ahora en Judá y en todo ese territorio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues dicen, pues ya aquí va a ser nuestra tierra, aquí va, ¿sí? Empezaron ellos de cierta forma, este, a, a ver, bueno, pues, qué dioses hay en esta tierra, etcétera, etcétera. E inclusive, pues, muchos de los que habían quedado ahí, pues, empezaron a decir, no, pues, aquí se adora así, aquí es nuestro Dios así y todo. Pero con el tiempo empezaron a ver esas mezcolanzas entre hombres y mujeres y es ahí donde pasa esa situación, que muchos de ellos quebrantaron la ley uniéndose en yugo desigual con este grupo. Entonces, por eso es de que llegan estos gentiles a esta nación y es donde se originan precisamente los samaritanos, mitad judíos y mitad gentil, ¿sí? Pero los judíos los aborrecían por lo mismo, porque los veían más como gentiles que como judíos, ¿me explico? ¿Sí? Y pues de ahí es de donde viene nuestra protagonista de esta charla, la mujer samaritana. Muy bien. Por eso es de que en el versículo 20 dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim. Ahora, a mí me apasiona mucho este pasaje porque una pregunta religiosa que una mujer le está haciendo al Señor Jesucristo, Jesucristo mismo es el que la responde. ¿Sí me explico? El Señor Jesucristo no necesita que otro, ni un apóstol o que alguien más lo interprete, sino que el mismo Señor Jesucristo es el que le da la respuesta a esta pregunta de cierta forma religiosa. ¿Cuál es? Pues en sí, ¿dónde vamos a adorar? A ver, tú eres profeta, y por así que con lo que tú me adivinaste o lo que tú me dijiste, pues compruebas de que eres alguien especial, eres un profeta. A ti te voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde se debe adorar? ¿Dónde dicen ustedes o dónde dice ella? O inclusive en muchas religiones que dirán, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Sí? ¿Qué religión es la que vamos a seguir? Es muy similar a lo que esta mujer samaritana le está preguntando al Señor Jesús. Y versículo 21, perdón, Jesús le contestó, créeme querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ahora, Jesús primeramente está diciendo, se acerca el tiempo, no está diciendo que en este momento, sino se acerca. Está hablando de el futuro, no de ese momento. Si vamos bien, ¿sí? Después dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel
a quien adoran. ¿Sí? Algo interesante que está diciendo Jesús es de que ustedes, o en la versión 60, creo que dice, y ustedes no saben a quién adoran. Entonces, es cierto que mucha gente, o en el caso de la mujer samaritana, ella, su adoración a su Dios lo hacía de una forma que religiosa, ¿sí? Era una religión, ¿sí? Ella seguía la religión de sus padres, la religión que les enseñaron, pero el mismo Jesús les está diciendo, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, ¿sí? Ustedes tal vez dicen que adoran a Dios, piensan que adoran a Dios, pero no lo saben adorar, ¿sí? No saben la forma correcta de adorarlo, no saben la forma correcta de buscar al Dios verdadero. Ustedes simplemente adoran con lo poco que saben. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y así es, podemos ver que muchas religiones, aunque tengan sus deidades, aunque tengan sus dioses, siendo honestos, ni la misma gente comprende qué es lo que están adorando, por qué lo están adorando. Ni lo hacen por convicción, lo hacen por mera tradición. Tienen una fe ciega. Y en Jesucristo, o cuando uno busca a Dios verdaderamente, no es para tener una fe ciega. ¿Me explico? Vemos más adelante lo que dice Jesús. Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Quién está dando esta respuesta? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. ¿Y quién más? Es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí me explico? Entonces, el camino, la verdad y la vida le está contestando a esta mujer y le está diciendo lo que ustedes están haciendo en cuanto a la adoración, en que ustedes están adorando a lo que ustedes estén adorando, lo están haciendo con ignorancia. Y algo que deben de entender es de que nosotros los judíos, ¿sí? Adoramos, conocemos bien a quién adoramos. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel, ¿cómo nació? Dios mismo eligió a un hombre llamado Abraham, después Isaac, Jacob. Tiene historia en el cual Dios estableció perfectamente a una nación, escogió una familia, estableció una nación, les dio leyes, les dio sacerdotes, leyes religiosas, leyes cívicas. Eso está muy bien documentado y comprobado. Dios eligió al pueblo de Israel, eligió a los gentiles para hacer la verdadera religión. No, ¿sí? Si dijéramos, y ya lo he dicho en otras ocasiones, si dijéramos acerca de cuál es la verdadera religión, estaríamos hablando de los judíos, de la religión judía, porque Dios estableció un sacerdote, un sumo sacerdote, el cual haría ciertos ritos que hacían en que el pueblo de Israel tuviesen perfecta comunión con Dios, inclusive hasta perdonarle sus pecados. Por eso que Jesús dice, nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos y prácticamente no lo estamos haciendo por mera tradición o por mera religiosidad, sino ahora lo hacemos o siempre se ha hecho, por decirlo de una forma, con convicción, porque la historia así lo ha marcado. Dios ha establecido al pueblo de Israel como el pueblo elegido. Si vamos bien, ¿sí? Entonces, algo que también nosotros deberíamos de ver como cristianos, como verdaderos creyentes, porque estamos viendo la diferencia o lo que es características de un verdadero creyente,
es de que un verdadero creyente, así como lo dice el Señor Jesucristo, dice, nosotros los judíos, o en otro caso decir, nosotros los creyentes conocemos bien a quién adoramos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Nosotros los creyentes sabemos a quién adoramos, y de hecho nosotros como cristianos sabemos que la salvación viene por medio de los judíos, o no lo sabemos, ¿sí? Porque ¿quién es nuestro Cordero? ¿Quién es el que se ha muerto por nosotros? ¿Un judío o un gentil? Un judío llamado Jesús. Entonces, nosotros como gentiles estamos completamente convencidos en a qué adoramos, a quién exaltamos, a quién alabamos y por medio de quién es la salvación. No a través del budismo, no a través del catolicismo, no a través del hinduismo, no a través de infinidad de ismos que hay, sino a través de Jesús. ¿Sí? Y estamos conscientes y estamos bien comprendidos en esa situación. Y versículo 23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Algo que es que debemos resaltar de este texto es de que el Señor Jesucristo está diciendo, y le está diciendo a la samaritana, que en el futuro ya no va a importar si es allá o si es acá, ¿sí? Gracias a Dios nosotros vivimos en ese futuro del cual el Señor Jesucristo está hablando, ¿sí? Y gracias a que nosotros vivimos en ese futuro, nos podemos reunir hoy aquí y poder ¿qué? Adorar y exaltar el nombre de Dios. ¿Me explico? Podemos alabar a nuestro Dios, pero ¿por qué? Porque nosotros conocemos bien a quién adoramos y sabemos bien que la salvación viene por medio de los judíos, ¿sí? Y dice que cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Qué interesante que dice que el Padre busca a personas que le adoren de esa manera. ¿Dios quiere a una bola de religiosos? No. ¿Dios quiere a una bola de tradicionalistas? No. Dios quiere a personas que sigan los mandatos o las tradiciones de sus padres, nada más porque pues es la religión que les tocó vivir o en la cual nacer. No. Dios quiere a verdaderos adoradores, como dice aquí, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y cuando un verdadero creyente, ¿sí? Entiende lo que Dios puede hacer en su vida, ha hecho en su vida, busca realmente a Dios porque Dios es el verdadero Dios, es una persona y es un adorador en espíritu y en verdad. En espíritu primeramente porque si le ha creído a Dios acerca del tema de la salvación, ¿qué es lo que pasa en el verdadero creyente? Es sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso el verdadero creyente es sellado, ¿sí? Es puesto el Espíritu Santo en él, dice, y en verdad se refiere a eso, adorar a Dios verdaderamente. Y otra vez, ya lo hemos visto, ¿qué es la verdad? ¿Qué le preguntó Poncio Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y ya cuando vimos la primera hojita que les compartimos acerca de qué es la verdad, se concluye que es Dios, es Jesús, el Padre es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando un verdadero cristiano, un verdadero creyente, ¿qué es lo que tiene que ser? Ser verdadero adorador en espíritu y en verdad. En verdad, todo lo que tenga
todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí me explico? En verdad, en cuanto a su palabra. No se trata, así como, por eso me gusta mucho que el mismo Señor Jesucristo esté respondiendo, porque le está diciendo que a través del judaísmo, que a través de él venía la salvación a todas las naciones, ¿sí? No es, ay, es que a mí me gustaría y yo quiero adorar a Dios de esta forma, y yo busco a Dios de esta forma, yo busco a Dios, no. Una cosa es de que diga Jesús que no importa si es allá o es acá, ¿sí? Porque se ha abierto el evangelio a todo el mundo, ¿sí? Pero la forma correcta de alabar a Dios es con base al texto bíblico, no es con base a cómo yo me imagino, no es con base a cómo yo pienso, no es con base a cómo yo soñé o cómo yo siento o es que yo soy libre, no, sino es con base a cómo está en la verdad de Dios, no conforme a la verdad que tenga cada uno, sino conforme a la verdad de Dios. Y dice, y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, y versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo, y otra vez repite, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo es una persona que va a adorar y que va a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Va a ser real. Una pregunta, Romo. Bueno, ya vimos que, así como dice, ¿no? La religión, ¿no? Estamos hablando de las religiones también. La verdadera religión, conforme a ritos y conforme a costumbres y conforme a ordenamientos, es la judía. Ajá. Entonces estamos pues, claros que cuando los católicos se denominan la Iglesia de Cristo o la verdadera religión, pues están en un error, ¿no? Están en un error. Incluso también los cristianos de las ramas protestantes también estaríamos en un error el llamarnos, por así decirlo, una religión cristiana. La palabra religión. Porque la verdadera religión sería como, pues sí, así conforme a los ordenamientos serían los judíos. Vemos que a los cristianos les llamaban desde un inicio no cristianos porque se identificaban con Cristo y lo seguían. Aquí mi pregunta es, nosotros en este ambiente, la forma de realizar el culto, sabemos que no tenemos un ordenamiento así como los judíos como tal, de primero esto, después esto, después esto. Por ahí he visto que muchos incluso entre denominaciones dicen, no, esto sí está bien, esto no está bien. Sí. ¿Por qué? Bueno, Sí, es parte de la pregunta. ¿Por qué no está bien esto? ¿Por qué? Bueno, hay muchos que sí toman versículos fuera de contexto, ¿no? Y se entiende el por qué no. Podemos decir claramente con la Biblia que por qué no está bien el hacer esto. Pero hay algunas otras cosas que podemos decir son secundarias y no hay como un orden, no hay un orden establecido como para que tú desempeñes tu culto religioso, por así decirlo, de tal forma. Ajá. Sí, pues realmente en el Nuevo Testamento no hay una forma de cómo hacer la liturgia, ¿sí? La liturgia dentro de un culto, ¿no? Lo que nosotros hacemos es prácticamente lo que ha sido por tradición, ¿no? De lo que se nos ha enseñado. Algo que sí sabemos que debe de haber, o sea, es en principio la exposición de la palabra. Eso sí debe de haber. No podemos hacer un culto sin exponer la palabra, que muchas iglesias sí han ya llegado a caer en ese punto, ¿no? En estas, digamos, mega iglesias que les digo, y hacen este show, y yo he visto, y nada más 5 minutitos o menos, mencionan un texto, por ahí dejan la Biblia, o inclusive se atreven a decir, pues hoy Dios me dio palabra, ¿sí? Y se las voy a revelar.
y jamás mencionan el texto bíblico y dice, y el Señor quiere tocar en esta mañana hoy la vida de las personas. Si tú quieres que Dios te toque esta mañana, ven, pasa al frente y ya empiezan a hacer su show, ¿sí? Algo que no debemos de hacer es dejar de exponer la palabra de Dios, ¿sí? Eso, uno. Otra cosa, algo que no debemos dejar de hacer es orar los unos por los otros, ¿sí? Otra cosa que no debemos dejar de hacer es, eh, por ejemplo, lo que es lo de los dineros, ¿sí? También eso. Otra cosa que no debemos dejar de hacer es tener un orden, ¿sí? Recordemos que la iglesia de Dios tiene que es igual cuando en Corintios capítulo 14, Pablo menciona que la iglesia de Dios tiene que tener un orden, ¿sí? Y no que todos hablan en lenguas y haciendo su relajito. Entonces, todo eso te tiene que predicar del Evangelio. ¿Qué más? Prácticamente no hay mucho. Tenemos esos elementos. También otra cosa que también no tenemos que dejar de hacer, bueno, que algunas iglesias sí lo dejan de hacer por cuestiones de seguridad, es entonar cantos, ¿sí? Eso también es la alabanza desde el Antiguo Testamento es fundamental y de hecho, el mismo Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, también algo, y hablo de Corintios, también algo que sucede es de que, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca del tema del velo, sí que no voy a hablar ahorita acerca del velo, pero está hablando de un tema directamente cultural de Corintios. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sí también tenemos que ver que el cristianismo, o sea, cada quien en su cultura, ¿sí? Entra el cristianismo, pero las cosas que no chocan con la cultura de la persona lo puede seguir haciendo. Tristemente, digo tristemente, porque nosotros somos mexicanos, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, hemos entonado muchos himnos que vienen de dónde? De Estados Unidos o que fueron escritos en Inglaterra, se han introducido de una forma transcultural y se han, como de cierta forma, impuesto muchas veces, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo dijera, nosotros vamos ahora a cantar alabanzas en mariachi, ¿estaría mal? ¿Sería pecado? Por ejemplo, así como se escucharía raro, pero culturalmente hablando, nosotros lo podríamos hacer, ¿sí? Hacerlo en mariachi. ¿Por qué? O sea, la música es que tiene moral, la música es amoral, no tiene moral, ¿sí? Pero si dijéramos muy bíblicos, entonces todos los cantos que hemos entonado todas estas semanas, ninguno sirve, ¿sí? Porque si no fuéramos a lo bíblico, entonces sería pura música judía, ¿sí? Y la música judía es hasta más escandalosa que muchos de los himnos que nosotros entonamos, ¿sí? Y no les va a parecer a muchos farisaicos cristianos, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, igualmente podemos ver ahí cómo la liturgia también tiene que ver mucho también con la cultura de la gente. Entonces podemos decir que incluso mucha de la liturgia del cristianismo en México es bien influenciada ahora sí que por otra cultura, ¿no? Bien influenciada. Tristemente. Bien influenciada porque incluso he escuchado, ¿no? Que muchos de los cristianos, de los que estamos aquí en México, critican, un ejemplo, ¿no? Países, así como dice, con otro tipo de cultura, donde son muy alegres, entonces critican cuando están alabando a Dios de esa forma, no lo ven bien, pero si nos enfocamos a eso mismo, o sea, dice, la correcta sería lo judío, ¿no? De ahí en fuera, cada quien, al menos Dios ve el corazón de la gente, ¿no? También con qué corazón le adora, ¿no? Así como dice en espíritu y en verdad. Sí. No solamente sería como, pues algo superficial para agradar a alguien más.
Sí. Cuando se estudia lo que es el tema de las misiones o desde cuándo empezaron las misiones, normalmente ¿quiénes fueron los países misioneros? Desde Europa hasta, pues por todo el mundo, África, Latinoamérica y todo. Algo que ellos hicieron prácticamente así, o sea, llegaron, pero también llegaron como con una actitud de conquistar. No solamente era predicar el evangelio, sino inclusive hasta meterse en la cultura de las personas a las cuales se le estaba compartiendo. Porque el Señor Jesucristo habló de llevar, y lo vimos la semana pasada, y de hacer discípulos a todas las naciones, que es decir, a todas las etnias y todo, bautícenlos y todo, pero nunca menciona algo de quítenle su cultura, quítenle su forma de ser ellos, de identificarse. ¿Sí me explico? Porque eso enriquece, o sea, imagínense cuántas culturas hay en el mundo, cuántos idiomas hay en el mundo, y nosotros sabemos que en el futuro, todas las naciones le adorarán en su propia lengua, en su propia cultura, ¿sí? Y tristemente, en el siglo pasado, muchos de estos misioneros impusieron no solamente, bueno, tal vez la palabra de Dios no le impusieron mucho, pero sí su cultura de donde ellos venían, ¿sí? Y eso ya después, tristemente, con el tiempo, se reconoció que estos misioneros que hicieron, tal vez no era su intención, pero tristemente sí lo llegaron a hacer. O incluso, hermano, siendo sinceros, hay muchas, en ese tiempo había incluso, bueno, como ahorita, ¿no? Siempre ha existido la religiosidad, pero hay personas radicales, ¿no? Un ejemplo son los musulmanes, que quieren imponer su religión incluso hasta la muerte, ¿no? Así es. Y en ese tiempo, pues la religión predominante era hacer lo mismo, era simplemente una religión. Y podemos decir que en muchos lados si llegaron e impusieron su religión a través de vida y muerte. Tristemente, ¿no? Que no debería ser así como dicen, ¿no? Cristo no lo hubiera hecho de esa forma, pero así se hizo en ese tiempo y pues se sigue acarreando, ¿no? Ese tipo de consecuencias, ese tipo de culturas o ese tipo de mezclanza que hubo en ese tiempo, ¿no? Ese sincretismo, ¿no? Incluso. Sí, así es. Sí, entonces pues realmente Dios no está peleado con las culturas, ¿sí? Con el orden de cómo llevamos el culto. Igual, digo, yo estoy acostumbrado a llevarlo de una forma, tal vez en otras iglesias ha sido de otra forma, que en un futuro nosotros podamos llegar a cambiar el orden, pues la semana pasada lo cambiamos. ¿Sí? Entonces, no estamos nosotros rígidos o sometidos a, no, es que se tiene que hacer así, y es que no, o como decían, no, es que siempre hay un hermano que siempre tiene que dar la bienvenida, ¿no? Hacia los hermanos y todo, y pues nada más se les pasa y cuando, oigan, es que hoy nadie dio la bienvenida, ¿no? Y eso es casi, casi como que cometió la iglesia sacrilegio ese día, ¿no? Porque nadie les dio la bienvenida, ¿no? Entonces, tristemente, muchos cristianos, bueno, muchos hermanos han caído otra vez dentro de la iglesia, hacer su cultura, apropiarse de cierto costumbrismo, algo fácil y a lo mejor, y espero no incomodar, pero el hecho de que a lo mejor, chino, hoy no, voy tarde, ¿no? A la iglesia. Llego, entro y, ya se sentaron en mi lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Sí? ¿Dónde dice tu nombre? Y todo el culto me la voy a pasar de malas porque tal hermano o tal visita se sentó en el lugar donde por 10 años, 15, 20 años yo me he sentado en la iglesia. ¿Por qué? ¿Sí? Y me digo que soy un adorador en espíritu y en verdad, fuera de tradiciones y religiones, pero sí me molesto porque alguien se sentó en ese lugar. ¿Sí me explico? Al grado al cual hemos llegado. ¿Sí? Entonces, es importante, por eso Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu
y en verdad, ¿sí? Y esto de liturgia y todo, hay muchas cosas que necesitamos ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, digo, cambiamos la versión de la Biblia, demasiadas cosas, ¿no? Hay cosas que sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay una anécdota de un misionero que fue a África, ¿sí? El siglo pasado. Y en África, normalmente, pues no hay mucho, como dice, materia prima para que las personas eh, se vistan. Entonces llega un misionero y les empieza, o sea, en su vida diaria, ¿cómo estaban vestidos? Las mujeres, ¿cómo están vestidas? Más bien, ¿cómo no están vestidos y cómo no están vestidas? Entonces llega el misionero y todo, pero de Pentecostés, y empieza a decir, no, pues es que, primero, pues que las mujeres, o sea, entre semana, normal, su cultura y todo, pero pues como nada más eran, pues, nada, dice, no, pues es que el día del culto, pues con falda, ¿ok? Pues ya iban las hermanitas africanas con falda. Arriba, pues ya con los collares que usan, pues tápense, ¿no? O sea, así son ellos, ¿sí? O sea, tú ves, ni todos los hombres ven a las mujeres, aunque para nosotros como occidentales digamos, ay, están desnudas, pero para ellos no están desnudas. ¿Sí me explico? Ni para ellos están desnudos. Pero bueno, entonces llega el misionero, ya, bueno, más o menos ya están cubiertas, el culto y así. Y pues de repente, pues llegan al tema de lo que es el velo, ¿no? Entonces, no había tela, de hecho las faldas pues las habían traído de los misioneros y pues ya las repartían. Entonces, pues no había, ahora, tela para el velo. Hermanas, pues ustedes tienen que traerse el velo. Pues ya, entonces va, pues ya las hermanitas, pues agarraron y ¿de dónde? Pues agarraron, se hicieron su cuadrito y pues ya hicieron el velo. Pues resulta que, bueno, ya el pastor pues ya ve todo el culto normal y todo. Y ya cuando se despide, pues las hermanitas se dan la vuelta. ¿Y de dónde creen que habían cortado el pedazo del velo? De atrás exactamente de las pompas o de una parte de atrás de la manta, le cortaron para podérselo de velo. ¿Sí? Entonces, son parte, o sea, son anécdotas y parte de lo que han pasado muchos misioneros y que uno se da cuenta de que el meterse con la cultura, mientras que no transgreda lo que es el mensaje bíblico, está bien. ¿Sí me explico? Hay gente que está empesimismada y dice, no, es que el Señor nada más nunca se reunió en templos o la iglesia nunca se reunió así en lugares, siempre fue en casas, ¿no? De hecho, hay una línea que se llama la iglesia en casa, ¿sí? Y hay inclusive grupos muy grandes, son, no sé, por ejemplo, nuestra iglesia son de 1500, ¿no? ¿Sí? Y tú vas, pero son reuniones de muchos en casas. ¿Me explico? Y así ellos se basan en eso, ¿no? O no, pues el Señor predicaba así al aire libre y nada más se reúnen en puros parques o en puros kioscos. ¿Sí me explico? Entonces, pero ya es entrar en cosas de que, o sea, como decíamos, a veces sacan los textos fuera de su contexto, tratan de crear una cultura, ¿no? Por ejemplo, una vez, creo, les comenté, llegué a ir a una iglesia que en lugar de aplaudir, ¿no? Así, pues que es lo común, nosotros lo vemos en la Biblia y bueno, el aplaudir, pero ellos no aplaudían, sino así en los cantos, y la hacían con el pie. Y así. Y no pierde el ritmo, hermano, porque uno le hacía, o sea, destiempo, ¿no? No, así, hermano, así, sígame, sígame. Y así, ¿no? En lugar de aplaudir, así chasqueaban. O sea, son cosas que es raro, ¿no? Pero igual una cultura tiene, o una iglesia podría ir haciendo su forma de su liturgia. Lo malo es cuando ya cae en una religiosidad, cuando ya cae en algo de que no, así se debe de hacer, y así lo hemos hecho siempre.
¿sí? En eso de que así lo hemos hecho siempre, con mucho cuidado. ¿Sí? Entonces digo, los elementos que mencioné hace rato, mientras que sea eso, o simplemente hasta la vestidura, ¿no? O sea, el hecho de que yo no tenga ahorita saco y corbata, para muchos cristianos farisaicos sería casi, no tienes las vestiduras sacerdotales, casi, ¿no? Entonces, pues no, es parte de la cultura. Entonces, mientras que la palabra, sobre todo, principalmente, mientras que la palabra de Dios sea expuesta, la oración, los cantos, lo que ya hemos mencionado, sean los elementos principales del culto, es suficiente. ¿Qué más le podríamos añadir? Nada, ¿sí? Y hay iglesias donde tienen grandes y largos, ¿cómo se dice? Programas, ¿no? O no sé cómo le dicen, y y a veces, pues sí exageran mucho en su religiosidad, ¿no? O hay inclusive, perdón, otra iglesia donde a tal hora ya entras y te cierran la puerta. Ya no te dejan entrar. No, es que, es que la escuela dominical, ¿no? Y que no. Llegó tarde, hermano. Y si entra ahorita, pues va a distraer a los hermanos que ellos sí llegaron temprano y que están poniendo toda su atención, toda su atención a la escuela dominical. ¿Sí me expliqué? Sí. Es otra parte de, de su liturgia, ¿no? Es como, no sé si han leído el libro de los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues cada pareja forma su lenguaje del amor. Ella tiene un lenguaje del amor, él tiene un lenguaje del amor, y entre los dos forman y hacen y crean su lenguaje del amor. Entonces, en una iglesia prácticamente va a crear como que su lenguaje litúrgico. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces no hay de que es así mejor, es que no. ¿Sí? O decir, o ponemos aquí para que la gente ponga, por ejemplo, el caso de las ofrendas, o hay algunos que han dicho, no, pues que alguien pase, porque pues si pasas, si le haces así, pues ya se va a ver forzado y pues te va a dar. ¿Sí me explico? Entonces, muchos prefieren esa forma, pero pues no es dado con más bien es dado con tristeza y por necesidad, ¿no? Sí, pero no dando de corazón alegre. ¿Sí me explico? Entonces, son muchas cosas, muchos ejemplos de los que podemos hablar, pero lo que sí es importante que es que nosotros podamos entender de que Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, sea de la cultura que sea. No sé si quedó claro. Entonces, pues nosotros, sí, somos bautistas, pero antes de ser bautistas somos cristianos. ¿Sí me explico? Y como cristianos, tenemos que entender que lo principal es lo que dice el texto bíblico antes de inclusive una doctrina bautista. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar y bueno, conserven su hojita que la seguiremos viendo la siguiente semana. Pues vamos a orar.